Esta noche, el cielo de Madrid parecía derramar agua a cubos. El viento violento azotaba las gotas de lluvia contra el cristal de la ventana, creando un sonido que mezclaba furia y tristeza. Yo estaba acurrucada en el frío suelo de mármol, con mi delgada espalda pegada a la pata de un lujoso sofá de cuero. Mi cuerpo estaba empapado, no por la lluvia, sino por el zumo de naranja helado que mi suegra me había arrojado a la cara unos minutos antes. Frente a mí, mi suegra, la señora Carmen Ramos, estaba de pie con las manos en las caderas. Su rostro, primorosamente maquillado, estaba desfigurado por la ira. Sus ojos afilados me fulminaban como si estuviera mirando basura. A su lado estaba Javier Ramos, quien había sido mi marido durante los últimos 3 años. Se veía apuesto con su caro traje de diseño, pero su mirada evitaba la mía. Entre ellos, la joven amante de Javier, Lucía Moreno, se acurrucaba tímidamente en sus brazos. Con una mano, cubría su vientre ya notablemente abultado bajo un fino camisón de seda. Con la otra, se secaba discretamente una lágrima de cocodrilo. ¿Todavía sigues ahí? ¿Qué haces? La voz aguda de la señora Carmen rompió el sofocante silencio de la mansión. ¿No me oyes? Firma los papeles del divorcio y lárgate de esta casa ahora mismo. Nuestra familia no puede aceptar a una mujer estéril que ni siquiera puede darnos un heredero. Cada una de sus palabras era una daga que se clavaba en mi corazón. Una mujer estéril. Durante los últimos 3 años lo había sacrificado todo por esta familia. Dejé el trabajo que amaba para convertirme en una ama de casa a tiempo completo y una nuera devota. Cuidé de las comidas y el descanso de Javier, y me preocupé por la salud de la señora Carmen cada vez que cambiaba el tiempo. Las tareas del hogar, los asuntos sociales, todo lo hice para estar a la altura de mi posición como nuera de esta familia. Pero hoy, por un niño que aún no había nacido, mis 3 años de dedicación se derrumbaron. Levanté la vista hacia Javier con los ojos llenos de lágrimas y dije con voz quebrada: Javier, di algo. ¿Has olvidado todo lo que me prometiste? Javier se estremeció, pero rápidamente desvió la mirada. Murmuró: Isabel, lo siento. Las cosas han llegado a este punto. Lucía está esperando un hijo mío. Por favor, perdóname. ¿Perdón? Solté una risa amarga mientras las lágrimas caían por mis mejillas. ¿Cómo quieres que te perdone? ¿Tu traición? ¿El hecho de que tú y esa mujer os vierais a mis espaldas? ¿La crueldad de echar a la esposa que pasó contigo todas las dificultades para traer a tu amante a casa? Lucía comenzó a sollozar. Su voz era lastimera. Hermana, lo siento mucho. Javier y yo nos amamos de verdad. Yo tampoco quería ser la tercera en discordia, pero el amor no es un pecado, y ahora llevo a su hijo en mi vientre. Por favor, permítenos estar juntos. Sentí una oleada de náuseas al ver su hipócrita fragilidad. Me puse de pie de un salto. El frío que subía del suelo me hacía temblar, pero la rabia me dio fuerzas. ¡Cállate! No tienes derecho a hablarme. El amor no es un pecado, dices. Pero usar el amor para destruir la familia de otra persona es un crimen abominable. Al verme gritarle a su futura nuera, la señora Carmen se enfureció aún más. Se abalanzó sobre mí, señalándome con el dedo y gritando: ¿Cómo te atreves a levantar la voz aquí? Deberías estar agradecida de que mi Javier se casara con una don nadie como tú. No eres más que una arribista que ni siquiera puede cumplir con su deber de dar un heredero. No mereces a mi hijo. Agarró los papeles del divorcio de la mesa y me los metió en la mano junto con un bolígrafo. Firma. Fírmalos ahora mismo, o te juro que verás lo cruel que puedo llegar a ser. Bajé la mirada hacia los documentos. La palabra divorcio se veía borrosa a través de mis lágrimas. Mi mano temblaba incontrolablemente. Miré a Javier por última vez, buscando cualquier rastro de afecto que pudiera quedar. Pero en sus ojos solo había una disculpa superficial e impaciencia. Quería terminar con esta situación lo antes posible. Mi corazón se heló. Cogí el bolígrafo. Cada trazo era como si me arrancaran la piel. Firmé mi nombre, Isabel García, con una caligrafía temblorosa. Era la firma que enterraba 3 años de mi juventud en lo que se suponía que era una familia respetable. Tan pronto como terminé, la señora Carmen me arrebató los papeles, como si temiera que cambiara de opinión. Me lanzó una mirada de desprecio. Ya está. Ahora puedes irte. Haré que alguien empaquete tus cosas y las tire. No pienses en llevarte nada de esta casa. Sal de aquí con las manos vacías. Sin decir una palabra, me di la vuelta en silencio y me dirigí hacia la puerta. Ya no necesitaba nada de este lugar. La ropa de diseño, los bolsos caros. Todo parecía carecer de sentido. Salía la lluvia torrencial. No tenía paraguas ni una sola moneda en el bolsillo. La fuerte lluvia lavó el maquillaje de mi rostro, pero no pudo limpiar el dolor y la humillación de mi corazón.
Justo cuando salía por la puerta principal de la finca, un coche familiar se detuvo con un chirrido. Era Manuel, el chofer que había trabajado para esta familia durante más de 20 años. Salió apresuradamente del coche con un paraguas. Me miró con ojos compasivos. «Señora». Me llamó Manuel, vacilante. «Está lloviendo a cántaros». «¿A dónde va?» Negué con la cabeza. No podía decir nada. Manuel suspiró y puso un fajo de billetes arrugados en mi mano. «Esto no es mío, señora. El joven señor Javier me pidió que se lo diera. Dijo que era un último gesto de afecto. Por favor, tómelo y coja un taxi». Miré el fajo de billetes en mi palma. 500 euros. 3 años como esposa. 3 años de devoción. Reducidos a 500 euros en nombre de un último gesto. ¡Qué ridículo! Esta humillación era más dolorosa que 1000 insultos. Apreté los billetes con fuerza, sintiendo cómo las esquinas se clavaban en mi piel. De repente, una oleada de indignación me invadió. Levanté la cabeza y miré la mansión, brillantemente iluminada pero glacial bajo la lluvia. Allí dentro, esa gente estaría celebrando su victoria. Con todas las fuerzas que me quedaban, rompí el fajo de billetes en 1000 pedazos. Los trozos de papel rasgado volaron con el viento, dispersándose en las blancas cortinas de lluvia, al igual que mi matrimonio, hecho añicos e imposible de reparar. «No necesito vuestra maldita compasión», grité en medio del aguacero, sin saber si lo decía para que ellos me oyeran o para convencerme a mí misma. Luego me di la vuelta y caminé, tambaleándome, hacia la oscuridad de la tormenta, dejando todo atrás, solo con mi corazón roto y un resentimiento que me calaba hasta los huesos. Durante los días que siguieron a aquella noche de tormenta, viví como una sombra, sin fuerzas. Encontré una pequeña y húmeda bujardilla en un callejón del barrio de Lavapiés. Los pocos ahorros que tenía de antes de casarme se agotarían pronto. Tenía que encontrar un trabajo. Tenía que valerme por mí misma. Pero 3 años como ama de casa habían minado mi confianza y atrofiado mis habilidades profesionales. Envié mi currículum a varios sitios, pero todos me rechazaron cortésmente. Estaba desesperada. Mientras buscaba trabajo en Internet, me topé con un anuncio de empleo del Grupo Solaria. Buscaban un asistente administrativo. No se requería una gran experiencia, solo ser meticulosa y diligente. El sueldo no era mucho, pero en mi situación, era mi único salvavidas. Presenté mi solicitud sin muchas esperanzas, pero para mi sorpresa, recibí una llamada para una entrevista. Esa mañana me puse el atuendo de oficina más decente que tenía, una camisa blanca y una falda lápiz negra que había comprado hacía mucho tiempo. Me puse un poco de maquillaje para ocultar el cansancio y las ojeras por la falta de sueño. De pie frente al imponente rascacielos del Grupo Solaria en el Paseo de la Castellana, un símbolo de la riqueza y el poder de Madrid, me sentí increíblemente pequeña e insignificante. Respiré hondo y me prometí a mí misma dar lo mejor de mí. La entrevista fue bastante bien. La directora de Recursos Humanos era una mujer de mediana edad de aspecto severo, pero sus preguntas eran profesionales. Respondí lo mejor que pude. Cuando la entrevista estaba a punto de terminar y yo rezaba en silencio por un resultado positivo, la puerta se abrió de repente. Entró un hombre de unos 60 años, alto, de aspecto amable pero con un aura de autoridad. Su cabello era canoso, pero sus ojos seguían siendo brillantes e inteligentes. Llevaba un traje gris perfectamente entallado. La directora de Recursos Humanos se levantó de un salto e inclinó la cabeza respetuosamente. «Presidente, ¿qué le trae por aquí?» Me levanté de un salto también, sorprendida. «¿Presidente? ¿Este hombre era el presidente del Grupo Solaria?» Don Alejandro de la Vega, una figura legendaria que solo había visto en los periódicos. ¿Por qué aparecería en una entrevista para un puesto de tan bajo nivel? Don Alejandro asintió levemente a la empleada, y entonces su mirada pasó casualmente por mí y se detuvo. Sus ojos se fijaron en mí. Su expresión cambió. Su habitual autoridad desapareció en un instante, reemplazada por un asombro extremo. Sus ojos estaban clavados en un punto de mi cuello. Instintivamente, me llevé la mano al cuello. ¡Ah, el lunar! Tenía un pequeño lunar en forma de mariposa en el lado derecho del cuello. Había estado allí desde que tenía uso de razón. Era mi marca personal, inconfundible. Pero, ¿por qué este lunar había dejado tan atónito a este poderoso presidente? ¿Usted? ¿Cómo se llama? La voz de don Alejandro temblaba. Su habitual aplomo había desaparecido. «Señor presidente, mi nombre es Isabel García», respondí, tartamudeando, sin entender nada de lo que estaba pasando. «Isabel», murmuró, y luego volvió a mirar fijamente mi lunar. Ese lunar en forma de mariposa. De repente, se acercó a mí rápidamente.
Estaba tan cerca que pude ver claramente sus ojos, las arrugas y la intensa emoción que se acumulaba en ellos. Me miraba con una mezcla de lástima, anhelo y una alegría increíble. Dios mío, ¿eres tú de verdad? ¿Eres realmente tú?, dijo con voz temblorosa. Estaba completamente desconcertada. Señor presidente, ¿quizás me está confundiendo con otra persona? Don Alejandro no respondió. Retrocedió unos pasos y sacó su teléfono móvil del bolsillo. Sus dedos temblaban mientras marcaba un número familiar. Tan pronto como contestaron al otro lado, se olvidó de mi presencia y de la atónita directora de Recursos Humanos y gritó al teléfono. «Padre, padre, escúchame». Su voz estaba ahogada por las lágrimas. «La he encontrado. He encontrado a Sofía. Está viva. Está aquí, frente a mí». «¿Sofía? ¿Quién es Sofía?» «Mi nombre es Isabel García». ¿Qué demonios estaba pasando? Mi cabeza daba vueltas. Este fatídico encuentro, el lunar en forma de mariposa y un nombre desconocido, Sofía, saliendo de la boca del famoso presidente del grupo. Todo parecía arrastrarme a un torbellino de misterio sin respuesta. Sentí que mi vida, que ya había tocado fondo, estaba a punto de ser arrojada a una encrucijada que ni siquiera podía imaginar. Tanto la directora de Recursos Humanos como yo estábamos paralizadas por la reacción de don Alejandro. Después de su llamada urgente y emotiva, despidió inmediatamente a la directora. Me quedé a solas con él en la lujosa sala de entrevistas, que ahora tenía una atmósfera extrañamente tensa. Me invitó a sentarme en la silla de enfrente mientras él caminaba por la habitación, todavía incapaz de recuperarse del shock y la emoción. Finalmente, se detuvo, se sentó frente a mí y me miró con una expresión increíblemente compleja. Era una mezcla de alegría, dolor, duda y una intensa esperanza. «Señorita García», comenzó, su voz más tranquila pero aún temblorosa. «¿Podría decirme qué edad tiene y qué sabe de sus padres biológicos?» Estaba desconcertada por la repentina pregunta. «Sí, señor presidente. Tengo 25 años y soy huérfana. Crecí en el orfanato Girasol. Las monjas me dijeron que me encontraron cuando era muy pequeña y me llevaron allí». Al oír las palabras orfanato Girasol, los ojos de don Alejandro volvieron a brillar. Asintió repetidamente, como confirmando algo. «Sí, claro. El orfanato Girasol. Todo encaja». ¿Que todo encaja? Cada vez entendía menos. «Señor presidente, ¿qué está pasando? ¿Y quién es esa Sofía a la que llamó antes?» Don Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. Me miró con ojos llenos de compasión. «Sofía es el nombre de mi sobrina perdida. Para ser más precisos, la segunda joven dama de nuestra familia. La nieta del fundador de este grupo, mi padre». Me quedé boquiabierta, sintiendo un zumbido en los oídos. ¿Segunda joven dama? ¿Familia? ¿Qué tenían que ver esas palabras tan lejanas conmigo? ¿Una huérfana? Don Alejandro comenzó a relatar una trágica historia enterrada durante 20 años. Dijo que hace 20 años una terrible tragedia golpeó a la familia. El segundo hijo del gran presidente y su esposa, es decir, los padres de Sofía, fueron secuestrados por dinero. Junto a ellos, fue secuestrada su hija de 5 años, Sofía. Sin decir una palabra, me di la vuelta en silencio y me dirigí hacia la puerta. Ya no necesitaba nada de este lugar. La ropa de diseño, los bolsos caros, todo parecía carecer de sentido. Salía la lluvia torrencial. No tenía paraguas ni una sola moneda en el bolsillo. La fuerte lluvia lavó el maquillaje de mi rostro, pero no pudo limpiar el dolor y la humillación de mi corazón. Justo cuando salía por la puerta principal de la finca, un coche familiar se detuvo con un chirrido. Todos estaban aceptando lentamente la dolorosa verdad de que la niña ya no estaba en este mundo. «Pero yo nunca perdí la esperanza», dijo don Alejandro con voz ahogada. «Siempre creí que estaba viva en alguna parte». Antes de desaparecer, Sofía tenía algunas características físicas muy distintivas. «Como tú, tenía un lunar en forma de mariposa en el cuello», dijo, señalando mi cuello. Inconscientemente, toqué el lunar familiar. «Y», continuó, «tenía un pequeño lunar en el lóbulo de la oreja izquierda». Instintivamente, me toqué la oreja izquierda. Sí, tenía un lunar allí. Siempre había pensado que era una característica normal. Y lo más importante, don Alejandro me miró directamente a los ojos. El día que la niña fue secuestrada y desapareció, más tarde descubrimos que el orfanato Girasol había acogido a una niña de unos 5 años. La niña sufría de amnesia temporal debido al shock y no tenía ninguna identificación. Esa niña, ¿eras tú? ¿Verdad, señorita García? De repente, mi cabeza empezó a palpitar. Las palabras de don Alejandro fueron como una llave que abrió una puerta a recuerdos polvorientos en mi mente. Imágenes tenues y fragmentadas comenzaron a inundarme.
Vi a una mujer cariñosa de pelo largo abrazándome. Olía a jazmín. Vi a un hombre alto que siempre me llevaba sobre sus hombros. Su risa era cálida. Me vi en un coche. Y luego un fuerte estruendo, una luz cegadora, gritos y oscuridad. ¡Ah! Me agarré la cabeza. El dolor agudo casi me hace desmayar. Los fragmentos de recuerdos rotos me desgarraban la mente. Eran familiares y extraños a la vez. Don Alejandro se levantó de un salto para sostenerme. ¿Estás bien? ¿Recuerdas algo? Negué con la cabeza, todavía dolorida, con la frente empapada en sudor. No lo sé. Me duele mucho la cabeza. ¿Qué son esas imágenes? Don Alejandro me dio unas palmaditas en la espalda. Su voz era reconfortante, pero no podía ocultar su alegría. No te fuerces, Sofía. Quiero decir, Isabel. No te fuerces. Esos son tus recuerdos. Recuerdos de tus padres. Han pasado 20 años. No podemos esperar que lo recuerdes todo de inmediato. Me ayudó a sentarme de nuevo y me sirvió un vaso de agua tibia. Sé que todo esto es muy repentino para ti, pero el lunar en el lóbulo y la fecha en que llegaste al orfanato, todas las pruebas coinciden de manera asombrosa. Estoy más del 90% seguro de que eres mi sobrina perdida, Sofía de la Vega. Me quedé allí sentada, el vaso de agua tibia en mis manos no lograba calentar mi cuerpo tembloroso. De esposa abandonada y huérfana sin un lugar al que ir. De repente podría ser la segunda joven dama de una familia prestigiosa. La realidad era tan impactante, tan increíble, que parecía un cuento de hadas, pero el dolor de cabeza y los fragmentos de memoria rotos me decían que quizás esta era la verdad sobre mi identidad perdida. Para confirmarlo todo, don Alejandro propuso una prueba de ADN. Explicó que era la forma más científica y precisa de despejar todas las dudas. Aunque en su corazón estaba casi seguro, necesitaba un resultado oficial para informar al gran presidente y a toda la familia. En medio de mi confusión emocional, simplemente asentí. Yo también quería saber la verdad. Fuera cual fuera esa verdad, necesitaba una respuesta para mi turbulenta vida. Me tomaron con cuidado unas hebras de mi cabello y una muestra de células bucales. Don Alejandro dijo que usaría sus contactos para obtener los resultados en el menor tiempo posible. Mientras esperaba, me alojé temporalmente en un lujoso apartamento propiedad del grupo que él arregló. Me pidió que no fuera a ninguna parte, que no contactara a nadie y que simplemente descansara y esperara. Esos pocos días se sintieron como una eternidad. Vivía en un espacio opulento, pero mi corazón estaba vacío y ansioso. Seguía pensando en lo que don Alejandro había dicho, tratando de encajar los fragmentos de memoria, pero cuanto más lo intentaba, más me dolía la cabeza. Mis padres, mi familia, el nombre de Sofía. Todo parecía un sueño extraño y borroso. ¿Quién era yo? ¿Quién era realmente? La pregunta me atormentaba. Sin darme un momento de paz, finalmente llegó el día. Don Alejandro vino a verme al apartamento en persona. En su mano, sostenía un sobre cuidadosamente sellado. Su rostro estaba tenso pero iluminado por la esperanza. Se sentó frente a mí y colocó el sobre respetuosamente sobre la mesa. Los resultados están aquí, Sofía. Su voz era baja. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis manos, apoyadas en mi regazo, estaban apretadas. Este era el momento que decidiría mi destino. Don Alejandro abrió lentamente el sobre y sacó el papel. Lo hojeó y sus hombros se estremecieron ligeramente. Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban enrojecidos y llenos de lágrimas. Sin decir una palabra, deslizó el papel hacia mí. Con manos temblorosas, cogí el informe. Números, términos científicos complejos. Bailaban ante mis ojos. Pero no necesitaba entenderlos. Solo necesitaba ver la conclusión final, impresa en negrita y clara. Resultado del análisis de la muestra de ADN. La relación entre los dos sujetos es de parentesco directo. Probabilidad: 99.999%. 99.999%. Un número casi absoluto. Yo no era Isabel García, era Sofía de la Vega. El papel se me cayó de las manos. Las lágrimas que había reprimido durante los últimos días brotaron incontrolablemente. No sabía si lloraba de alegría o de tristeza. Alegría por haber encontrado finalmente mis raíces, por saber que no era una niña abandonada. Pero esta verdad también significaba que mis padres realmente ya no estaban en este mundo. Habían sido asesinados cruelmente. Don Alejandro se acercó y puso una mano en mi hombro. Era un gesto lleno de consuelo. Sí, es verdad. Eres nuestra Sofía. Bienvenida a casa, niña. Por primera vez, alguien me llamaba por ese nombre con tanta certeza. Sofía. Sofía. Se sentía extraño y familiar a la vez. Solo después de que ambos nos calmamos,
Don Alejandro me contó más detalles sobre la antigua tragedia. Dijo que el accidente de coche fue en realidad un asesinato muy bien planeado. Los secuestradores recibieron una suma enorme para la época, pero para eliminar las pruebas, actuaron con crueldad. La policía investigó durante mucho tiempo, pero no encontró a los culpables. El caso se convirtió en un misterio sin resolver, la herida más profunda de la familia. Tus padres eran muy buenas personas, dijo don Alejandro con tristeza. Tu padre, Gabriel de la Vega, era un arquitecto con talento, pero de carácter apacible, no le gustaban las confrontaciones. Tu madre, Elena Vargas, era violonchelista, una mujer gentil y amable. Solo querían una vida normal, pero el destino fue demasiado cruel. Escuchar sobre mis padres me rompió el corazón. La imagen del hombre cálido y la mujer con aroma a jazmín se volvió más clara que nunca en mi mente. Eran mis padres. Ahora don Alejandro me trajo de vuelta a la realidad. Tienes que prepararte para volver a casa, a la familia. Vas a conocer a tu abuelo. Don Alejandro de la Vega, el gran presidente, ha estado esperando este día durante 20 años. Y también tienes una hermana mayor, Catalina de la Vega. Abuelo, hermana, parientes cuya existencia ni siquiera conocía. Una mezcla de expectación y ansiedad surgió en mí. ¿Me aceptarían? ¿Podría encajar en un mundo completamente desconocido, un mundo de riqueza y poder que nunca había imaginado? Mi vida, a partir de este momento, pasaba oficialmente a un nuevo capítulo con el nombre de Sofía de la Vega. Un reluciente sedán negro de lujo atravesó las elaboradas puertas de hierro forjado y entró lentamente por un camino bien pavimentado, flanqueado por frondosos árboles centenarios. A medida que avanzábamos, una majestuosa mansión, como un castillo de cuento de hadas, fue apareciendo gradualmente. Esta era la residencia principal de la familia en La Moraleja, y a partir de hoy, sería mi hogar. Sentado a mi lado, don Ricardo de la Vega sonrió débilmente al verme contener la respiración mientras admiraba el paisaje. Bienvenida a casa, Sofía. No supe qué responder, así que simplemente asentí con torpeza. Mi corazón latía desbocado por la emoción y el miedo. Todo había sido tan rápido y repentino. Apenas la semana pasada, era una esposa repudiada que vivía en una humilde bujardilla. Esta semana estaba sentada en un sedán de lujo, regresando a la familia más rica del país con una identidad completamente nueva. El coche se detuvo frente a la entrada principal de la mansión. Una larga fila de sirvientes ya estaba esperando. Cuando don Ricardo y yo bajamos del coche, todos inclinaron la cabeza al unísono. Al frente estaba un hombre de mediana edad con un impecable uniforme de mayordomo. Parecía estricto, pero su mirada era muy amable. Segunda joven dama, bienvenida de nuevo a casa, dijo el mayordomo con voz baja y respetuosa. Don Ricardo me lo presentó. Sofía, este es el señor Morales, el mayordomo. Ha trabajado aquí desde que tu padre era un niño. Incliné la cabeza educadamente. Hola, señor Morales. El señor Morales me miró. Una emoción genuina apareció en sus ojos. ¿Se parece usted tanto? Segunda joven dama, es usted el vivo retrato de su madre cuando era joven. Las palabras del señor Morales me reconfortaron. Al menos en este lugar desconocido, había alguien que me reconocía a través de la imagen de mi madre. Al entrar, me sentí completamente abrumada por el lujo. El suelo era de mármol reluciente. Una enorme lámpara de araña de cristal colgaba del alto techo y costosos muebles clásicos estaban dispuestos con gusto. Todo emanaba una riqueza y autoridad extremas. Mientras miraba a mi alrededor aturdida, una voz clara vino de la gran escalera, pero el dolor de cabeza y los fragmentos de memoria rotos me decían que quizás esta era la verdad sobre mi identidad perdida. Para confirmarlo todo, don Alejandro propuso una prueba de ADN. Explicó que era la forma más científica y precisa de despejar todas las dudas. Aunque en su corazón estaba casi seguro, necesitaba un resultado oficial para informar al gran presidente y a toda la familia. En medio de mi confusión emocional, simplemente asentí. Yo también quería saber la verdad. Me abrazó con familiaridad. Bienvenida de nuevo, Sofía. No sabes cuánto he esperado este día. Su abrazo fue firme. Su caro perfume me envolvió, pero por alguna razón, sentí una distancia invisible. Su sonrisa era hermosa, pero no parecía llegar a sus ojos. Sus ojos me recorrieron en un breve instante con una mirada aguda y escrutadora. Hola, hermana, respondí, un poco incómoda. Es bueno que las dos hermanas se hayan reunido, dijo don Ricardo alegremente. Catalina, ¿dónde está el abuelo? El abuelo está esperando a su nieta en el estudio, tío Ricardo. Id a verle, respondió Catalina, su voz todavía dulce como la miel. El estudio de don Alejandro de la Vega, el gran presidente, estaba al final del pasillo. El señor Morales abrió silenciosamente la pesada puerta de madera.
Dentro, un anciano de pelo blanco estaba sentado en un gran sillón de orejas, de espaldas a la puerta, sosteniendo un bastón con empuñadura de plata. Probabilidad: 99.999%. 99.999%. Un número casi absoluto. Yo no era Isabel García, era Sofía de la Vega. El papel se me cayó de las manos. Las lágrimas que había reprimido durante los últimos días brotaron incontrolablemente. No sabía si lloraba de alegría o de tristeza. Alegría por haber encontrado finalmente mis raíces, por saber que no era una niña abandonada. Pero esta verdad también significaba que mis padres realmente ya no estaban en este mundo. Habían sido asesinados cruelmente. Me miró fijamente, una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi alma. Apreté las manos, nerviosa. El gran presidente no dijo nada, pero levantó su mano delgada y temblorosa y señaló mi cuello. Su mirada se fijó en el lunar en forma de mariposa. Mariposa, mi pequeña mariposa. Su voz se quebró. Y dos hileras de lágrimas calientes rodaron por su viejo rostro. Solo por su espalda podía sentir el aura de autoridad que emanaba de él. Este era el hombre que había construido un imperio. Mi abuelo. Gran presidente, he traído a la segunda joven dama, dijo don Ricardo, rompiendo el silencio. La silla giró lentamente. Contuve la respiración. El rostro del gran presidente estaba demacrado y profundamente surcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos seguían siendo claros y agudos. Hermanita, finalmente has vuelto. Levanté la cabeza. Una hermosa mujer descendía por las escaleras. Llevaba un vestido de seda de color jade que realzaba su figura perfecta y su piel blanca. Su cabello estaba recogido elegantemente, revelando un cuello altivo, y llevaba unos brillantes pendientes de diamantes. Su rostro era impecablemente hermoso, una belleza afilada y cautivadora. Esta debía ser mi hermana, Catalina de la Vega. Catalina se acercó a mí con una sonrisa radiante. La larga mesa de madera preciosa podía acomodar a más de 20 personas, pero hoy solo estábamos nosotros 4, don Alejandro, don Ricardo, mi hermana Catalina y yo. Sentada en el espacio opulento, bajo la brillante luz de cristal, todavía me sentía irreal. Don Alejandro se sentó a la cabecera de la mesa, su rostro mucho más sonrosado y animado hoy. No dejaba de ponerme comida en el plato, manjares exquisitos que nunca había probado en mi vida. «Come más, Sofía», dijo con voz cariñosa. «Estás demasiado delgada. Debes haber sufrido mucho». Incliné la cabeza. Mis ojos se enrojecieron de nuevo. «Gracias, abuelo. Estoy bien». Sentado a mi lado, don Ricardo también sonrió amablemente. «Sí, Sofía, siéntete como en casa. Al fin y al cabo, esta es tu casa ahora». Solo mi hermana Catalina estaba más silenciosa de lo habitual. Todavía tenía una sonrisa elegante y sus gestos eran nobles. Pero podía sentir que me estaba observando. No hablaba mucho, solo me miraba de vez en cuando con una mirada indescifrable. A mitad de la cena, don Alejandro me preguntó de repente: «Sofía, Ricardo me dijo que estuviste casada y te divorciaste recientemente. ¿Es eso cierto?» La atmósfera en la mesa se tensó. Hice una pausa. El trozo de merluza en mis palillos parecía haberse congelado. No quería volver a sacar a relucir ese doloroso pasado. Especialmente en mi primer día de regreso. Viendo mi dilema, don Ricardo intervino rápidamente. «Padre, ¿qué tal si hablamos de eso más tarde? Hoy es un día feliz». «Está bien, tío», lo interrumpí, respirando hondo. Sabía que no podía evitarlo para siempre. Ya es cosa del pasado. Levanté la cabeza, miré directamente a los ojos de mi abuelo y le conté mi historia. No me extendí ni me presenté como una víctima. Simplemente describí con calma mis 3 años de matrimonio, la traición de Javier y cómo me echaron de casa con las manos vacías. Intenté que mi voz no temblara, pero al mencionar los 500 euros de afecto, no pude evitar sentir la indignación brotar en mis ojos. La mesa estaba en silencio. Cuando terminé de hablar, el rostro alegre de don Alejandro había desaparecido, reemplazado por una expresión sombría. Dejó caer sus cubiertos con un golpe seco. «Miserables», Enos siseó entre dientes. La furia brilló en sus ojos. «¿Cómo se atreven a tratar así a la nieta de la familia de la Vega? Son unos insensatos que no temen al cielo». Su ira me sorprendió. Nunca había visto a un anciano con un aura tan temible. «Ricardo», se volvió hacia don Ricardo, su voz firme. «Inmediatamente pon a alguien a investigar la empresa de ese hombre. Finanzas, impuestos, proyectos, todo. En una semana, lo quiero en bancarrota. Haré que se arrodille ante mi nieta y le pida perdón». «Sí, padre, me encargaré de inmediato»,
respondió don Ricardo sin dudarlo. Me apresuré a detenerlo. Abuelo, por favor, no lo hagas. No quiero causar problemas a los demás por mis asuntos. ¿Problemas? ¡Qué tontería!, exclamó don Alejandro, pero su mirada hacia mí se suavizó. Eres mi nieta, la segunda joven dama de esta casa. Quien te agravia, se enfrenta a toda nuestra familia. Esto ya no es solo tu asunto, es una cuestión de honor para nuestra familia. No te preocupes, el abuelo te hará justicia. Sus palabras fueron como un cálido arroyo que calmó mi corazón herido. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un fuerte respaldo detrás de mí, alguien que me protegería incondicionalmente. Fue entonces cuando mi hermana Catalina, que había estado en silencio, habló. Su voz era extremadamente ligera. Abuelo, si te enfadas, es malo para tu salud. Sofía acaba de regresar. Deberíamos hablar de cosas alegres. Se volvió hacia mí con una sonrisa comprensiva. Hermanita, es increíble que hayas pasado por tal humillación. Las mujeres lo tenemos tan difícil. Pero también es culpa tuya. ¿Cómo pudiste elegir a un hombre tan despreciable? Deberías mejorar tu juicio a la hora de elegir a los hombres. Sus palabras en la superficie parecían de consuelo, pero cada una era una aguja que pinchaba mi orgullo. Se estaba burlando de mí por ser estúpida y no saber juzgar a la gente. Su sonrisa seguía siendo perfecta, pero en sus ojos había un brillo de regocijo apenas perceptible. Una corriente subterránea silenciosa fluyó sobre la mesa hasta ahora pacífica. Me di cuenta de que mi vida aquí no sería tan simple como el amor que mi abuelo me daba. Y esta hermosa hermana era mi primer desafío. A partir del día siguiente, mi vida entró en una órbita completamente nueva, una que mi abuelo llamó programa de entrenamiento especial. Dijo que su nieta no debía ser solo un florero decorativo, sino una sucesora digna con el talento y el coraje para mantenerse firme en el mundo de los negocios y asumir las responsabilidades de la familia. Mi agenda diaria estaba repleta. Por la mañana temprano, los mejores profesores venían a la mansión para enseñarme administración de empresas, finanzas y derecho. Por la tarde, aprendía habilidades de comunicación, etiqueta social, cata de vinos y apreciación del arte. Incluso la forma de caminar, de sostener una copa, de sonreír, todo tenía que ser reaprendido desde cero según los estándares de la alta sociedad. Por la noche, tenía que leer y resumir montañas de documentos sobre los proyectos del Grupo Solaria. Para ser honesta, a veces me sentía agotada. El vasto conocimiento y las reglas estrictas me abrumaban, pero cada vez que veía la mirada expectante de mi abuelo, me decía a mí misma que tenía que esforzarme. Él me había dado una nueva vida y un hogar. No podía defraudarlo. Además, en el fondo de mi corazón yo también quería cambiar. No quería volver a ser la débil, dependiente y fácil de intimidar Isabel. Quería ser la fuerte, independiente y capaz de protegerme a mí misma, Sofía de la Vega. Mi transformación no pareció complacer a mi hermana Catalina. En la superficie mostraba interés y me preguntaba cómo estaba, pero podía sentir su descontento. A menudo hacía comentarios casuales durante las comidas. El abuelo está siendo demasiado duro contigo, hermanita. Acabas de llegar y necesitas tiempo para adaptarte. Oh, los negocios son demasiado aburridos para las mujeres. Es mejor hacer arreglos florales o pintar, como yo. Deja que el abuelo y el tío Ricardo se encarguen de los asuntos de la empresa. Cada una de sus palabras era como una flecha invisible, menospreciando mis esfuerzos mientras enfatizaba sutilmente su propia posición de contentamiento. Pero yo solo sonreía en silencio. Sabía que mi camino no sería fácil, y esta hermosa hermana era mi primer desafío. Una noche, al pasar por el estudio de Catalina, vi que la puerta estaba entreabierta. Justo cuando iba a llamar y saludar, escuché su voz al teléfono. Parecía bastante seria. Investígalo a fondo. Su pasado, sus relaciones, cualquier trato sospechoso. Quiero saber todo. Especialmente su relación con las empresas asociadas al Grupo Solaria. No dejes pasar ni el más mínimo detalle. Después de una breve pausa, volvió a hablar, su voz varios tonos más fría. Sí, ese. Javier Ramos, el exmarido de esa tal Sofía. Solo hazlo. El dinero no es problema. Pero que sea absolutamente confidencial. Nadie puede saberlo, ni siquiera el abuelo. Sentí que mi corazón se detenía. Catalina estaba investigando a Javier. ¿Por qué? En la mesa había fingido no tener interés, incluso se había burlado de mí. Y ahora lo estaba investigando tan a fondo y en secreto. ¿Realmente era para vengarme, como había dicho el abuelo, o tenía otros motivos? Rápidamente retrocedí y me escondí en un rincón oscuro del pasillo. Mi corazón latía como un tambor. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Estaba mintiendo. Les estaba mintiendo a todos. Fuera cual fuera esa verdad, necesitaba una respuesta para mi turbulenta vida.
Me tomaron con cuidado unas hebras de mi cabello y una muestra de células bucales. Don Alejandro dijo que usaría sus contactos para obtener los resultados en el menor tiempo posible. Mientras esperaba, me alojé temporalmente en un lujoso apartamento propiedad del grupo que él arregló. Me pidió que no fuera a ninguna parte, que no contactara a nadie y que simplemente descansara y esperara. Y yo, que acababa de entrar en este mundo, ¿en quién podía confiar? Después de casi un mes de entrenamiento intensivo, mi abuelo decidió que era hora de que me presentara oficialmente en público. La ocasión elegida fue una fiesta para celebrar la firma de un contrato entre el Grupo Solaria y un importante socio europeo. Sería un evento importante, con la asistencia de los medios de comunicación y los peces gordos del mundo empresarial. Dijo que era la mejor oportunidad para establecer mi estatus. Esa noche, de pie frente al gran espejo del vestidor, apenas me reconocía. Ya no era la sencilla y poco sofisticada Isabel, ni la torpe y tímida Sofía. La figura en el espejo era una joven dama noble y deslumbrante. Llevaba un vestido de noche azul zafiro de una marca de renombre. El diseño entallado realzaba unas curvas que antes no había notado. Mi cabello estaba recogido en un elaborado peinado, revelando mi esbelto cuello y el lunar en forma de mariposa, que ahora parecía un adorno único. Un maquillaje profesional acentuaba mis ojos profundos y mis labios color vino, creando un aura seductora, segura y misteriosa. Cuando bajé las escaleras, tanto mi abuelo como don Ricardo se quedaron sin aliento al mirarme. Los ojos de mi abuelo estaban llenos de satisfacción y un orgullo infinito. «Estás preciosa. Tienes la misma elegancia que tu madre en su juventud», elogió, asintiendo. A su lado, mi hermana Catalina también lucía un elegante vestido color crema. Me sonrió y dijo: «Hermanita, estás deslumbrante esta noche. Sin duda serás la estrella de la fiesta». El cumplido seguía siendo dulce, pero no pasé por alto el brillo frío que cruzó sus ojos. El salón de baile del hotel de 5 estrellas donde se celebraba la fiesta ya estaba lleno de invitados. Los flashes de las cámaras no dejaban de disparar. Cuando nuestra familia entró, todas las miradas se volvieron hacia nosotros, especialmente hacia mí. Un rostro completamente desconocido al lado del gran presidente don Alejandro de la Vega. Después de la solemne ceremonia de firma, mi abuelo tomó el micrófono y declaró enérgicamente ante todos los distinguidos invitados: «Aprovecho esta importante ocasión para presentarles oficialmente a un nuevo miembro de nuestra familia. Esta niña es mi nieta, Sofía de la Vega, a quien perdimos durante 20 años y que ha regresado recientemente». El salón de baile se llenó de murmullos al instante. Susurros, miradas de curiosidad y asombro se dirigieron hacia mí. Respiré hondo. Recordé lo que había aprendido sobre el porte. Levanté la cabeza y enfrenté todo con una sonrisa serena y segura. Como era de esperar, pronto me vi rodeada de socios y periodistas. Pero ya no era la Isabel que no sabía qué hacer. Gracias al conocimiento que había adquirido, pude responder a sus preguntas difíciles con calma, desde asuntos personales hasta cuestiones de negocios. Especialmente cuando el presidente del grupo socio, un distinguido caballero francés, se acercó a hablar conmigo, lo sorprendí. No solo pude conversar con él en un inglés fluido, sino también en un francés básico que había estudiado con esmero. Reconocí el tipo de vino que estaba bebiendo y lo comenté con conocimiento. Incluso discutí las similitudes en la cultura empresarial de ambos países, un tema que había investigado a fondo la noche anterior. El presidente francés estaba fascinado. Me miró con admiración y le dijo a mi abuelo: «Don Alejandro, es usted un hombre afortunado por tener una nieta tan bella, inteligente y perspicaz. El futuro del Grupo Solaria sin duda será aún más brillante». Mi abuelo se rió a carcajadas, sin ocultar su orgullo. A su lado, don Ricardo asintió con satisfacción. Solo la sonrisa de mi hermana Catalina parecía un poco forzada. Mi debut esa noche fue un éxito más allá de las expectativas. El nombre de Sofía de la Vega, la segunda joven dama del Grupo Solaria, se convirtió de la noche a la mañana en el tema más candente en los medios y la alta sociedad. La mariposa que había dormido durante 20 años finalmente había hecho su primera aparición, deslumbrante e impresionante. Mientras yo era el centro de atención, la aparición de unos invitados no deseados rompió la atmósfera perfecta de la fiesta. Javier y Lucía entraron por la puerta. Parecían haberse preparado con esmero. Javier llevaba un traje brillante, y Lucía un vestido de maternidad de diseño, tratando de mostrar la apariencia satisfecha de la futura esposa de un joven director. Probablemente habían venido a buscar oportunidades de negocio y a codearse con la alta sociedad. Sus miradas recorrieron la multitud hasta que me encontraron. Ambos se quedaron helados. La copa de vino en la mano de Javier casi se cae. La expresión de Lucía pasó del asombro al shock, y luego a la envidia y la incredulidad.
No podían creer que la esposa rústica que habían echado humillantemente ahora brillara con esplendor como la dama de una familia prestigiosa. Los vi, y mi corazón dio un pequeño vuelco antes de recuperar la calma. El pasado era el pasado, ya no tenían el poder de herirme. Intenté ignorarlos, pero Lucía no pensaba lo mismo. Incapaz de soportar la realidad que tenía ante sus ojos, tiró del brazo de Javier y se acercó a mí con paso decidido. «Vaya, ¿no es esta Isabel?», dijo Lucía con voz deliberadamente alta para que los demás la oyeran. «¿Cuánto tiempo sin verte? Casi no te reconozco. Dicen que a un buen árbol se arrima quien buena sombra le cobija, y vaya si ha subido rápido». La gente a nuestro alrededor comenzó a mirarnos con curiosidad. Sabía que este era el momento de mostrar mi temple. No podía dejar que arruinara mi debut. Me di la vuelta, miré a Lucía directamente y le dediqué una sonrisa suave, pero distante. «Hola, Lucía. ¿Y Javier? ¿Cuánto tiempo? Gracias por el cumplido, pero creo que has usado mal el refrán». Llevé la copa de vino a mis labios, di un pequeño sorbo y continué tranquilamente. Mi tono era elegante, pero cada palabra era afilada como un cuchillo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Yo simplemente he vuelto al lugar que me corresponde. Por el contrario, me dan lástima aquellos que, sin ser un fénix, intentan adornarse con plumas prestadas. El rostro de Lucía palideció y luego se enrojeció de ira. Quiso decir algo, pero se quedó sin palabras. Javier, al darse cuenta de que la situación no era buena, tiró apresuradamente de la mano de Lucía y me dijo, tartamudeando, «Isabel, digo, señorita de la Vega, nosotros. No queríamos decir eso». Dirigí una mirada gélida a Javier. «Señor Ramos, no creo que tengamos nada más de qué hablar. Pero si insiste, supongo que debería darle las gracias». Javier me miró, sorprendido. Sonreí con desdén. «Si no fuera por tu traición y la crueldad de tu familia, probablemente seguiría viviendo como una tonta, sin saber quién soy ni cómo volver a casa». «Ah, por cierto. ¿Cómo va la empresa últimamente? He oído que mi abuelo está especialmente interesado en la situación de las empresas jóvenes estos días». Bajé la voz deliberadamente, acercándome un poco como si fuera a contar un secreto. El rostro de Javier se puso blanco al instante. Entendió perfectamente el significado de mis palabras. La amenaza de mi abuelo de hacía unos días no era una broma. Con un solo gesto suyo, la pequeña empresa que tanto le había costado construir desaparecería como el humo. «Yo», balbuceó Javier, con el sudor frío perlando su frente. No le di la oportunidad de decir más. Retrocedí un paso, recuperando mi porte altivo. «La fiesta acaba de empezar. Disfruten de la velada, pero le aconsejaría a la señorita Lucía que tuviera cuidado. Durante el embarazo, no es bueno estar en lugares concurridos ni emocionarse demasiado, por el bien del bebé». Terminada mi intervención, me di la vuelta elegantemente y me fui, dejándolos plantados en medio de las miradas curiosas y los susurros de la multitud. Se habían convertido en el hazmerreír de la fiesta. A lo lejos, vi a mi hermana Catalina de pie con una copa de champán. En sus labios había una sonrisa de satisfacción, como si acabara de ver una obra de teatro divertida que ella misma había dirigido. Mi corazón se heló. Definitivamente, no era una persona sencilla. El enfrentamiento con Javier y Lucía me dio una breve sensación de victoria, pero fue seguida por un vacío. Humillarlos no fue tan satisfactorio como había pensado. Solo confirmó que ellos y yo pertenecíamos a mundos completamente diferentes. Ese pasado, aunque doloroso, había quedado realmente atrás. Esa noche, después de regresar a la mansión, volví a mi habitación agotada, me quité el vestido deslumbrante y me limpié el espeso maquillaje. Volví a ser yo misma, la Sofía que todavía intentaba adaptarse a su nueva identidad. Me paré junto a la ventana, contemplando el vasto y silencioso jardín bajo la luz de la luna, perdida en mis pensamientos. En ese momento, mi teléfono sobre la mesa vibró brevemente, anunciando un nuevo mensaje. Era de un número desconocido. Lo abrí por curiosidad. El mensaje era corto, pero su contenido me dejó atónita, como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. «Sofía, soy Javier. Sé que me odias, pero hay cosas que debes saber. Si quieres saber la verdad sobre el accidente de tus padres hace 20 años, reúnete conmigo. No confíes en tu hermana. No es tan simple como parece». Leí el mensaje una y otra vez. Mi corazón latía con fuerza. Javier, ¿por qué me enviaría un mensaje así? ¿Qué quería? ¿Era una trampa? ¿Quizás quería vengarse de mí después de la humillación en la fiesta? 1000 preguntas y dudas surgieron en mi mente. No tenía motivos para confiar en Javier, el hombre que me había traicionado cruelmente, pero su advertencia sobre mi hermana Catalina coincidía aterradoramente con mis propias sospechas. La llamada telefónica secreta que había escuchado, la sonrisa significativa en su rostro mientras me veía enfrentarme a Javier.
Todo indicaba que esta hermana elegante y amable escondía otra cara. Y lo que más me impactó fue que mencionara la verdad sobre el accidente de mis padres. ¿No era un caso sin resolver? ¿Cómo podía saberlo Javier? ¿Estaba involucrado? ¿O solo era un cebo para atraerme? Caminé de un lado a otro en la habitación, con el corazón atribulado. Por un lado estaba mi odio y desconfianza hacia Javier. Por otro, el ardiente deseo de encontrar la verdad sobre la muerte de mis padres y la creciente inquietud sobre mi propia hermana. Finalmente, el deseo de encontrar la verdad ganó. No podía seguir viviendo en medio de engaños y oscuros secretos. Aunque fuera una trampa, tenía que ir. Tenía que reunirme con Javier y encontrar respuestas. Cogí el teléfono y con los dedos temblorosos le respondí, hora y lugar. El cielo nocturno y tranquilo fuera de la ventana parecía presagiar que otra tormenta estaba a punto de desatarse en mi vida. Una tormenta mucho más terrible que la traición de mi matrimonio, porque estaba relacionada con intrigas y odios ocultos durante 20 años. El encuentro con Javier no fue como esperaba. Simplemente me envió por mensaje una dirección de correo electrónico, diciendo que cuando llegara el momento, me enviaría toda la información allí. Y me insistió en que tuviera mucho cuidado con Catalina. Su ambigüedad me inquietó aún más, pero al mismo tiempo me puso más alerta que nunca. Sabía que estaba caminando sobre hielo fino, rodeada de conspiraciones que aún no había desentrañado. Unos días después de la fiesta, en una reunión familiar, mi hermana Catalina hizo una propuesta repentina. Abuelo, tío Ricardo y Sofía. Comenzó con su habitual voz dulce. El proyecto de nuestro resort de 5 estrellas en Mallorca está teniendo algunas dificultades con la expropiación de terrenos y problemas con la prensa. Creo que es una excelente oportunidad para que Sofía ponga a prueba sus habilidades. Se volvió hacia mí, con un falso ánimo brillando en sus ojos. Acabas de presentarte en público y tu imagen es muy positiva. Si vas allí en persona y resuelves todo de manera satisfactoria, no solo demostrarás tu capacidad, sino que también te ganarás una gran credibilidad dentro del grupo. Tu hermana confía en que puedes hacerlo. Don Alejandro y don Ricardo parecieron considerarlo. El proyecto de Mallorca era un proyecto clave, con una inversión de miles de millones de euros. Los problemas que habían surgido eran realmente un dolor de cabeza. La propuesta de Catalina, a primera vista, parecía muy razonable. Resolvería un problema para la empresa y me daría la oportunidad de demostrar mi valía. No es una mala idea, asintió mi abuelo. Sofía, ¿qué piensas? ¿Tienes el valor de aceptar este desafío? Todas las miradas se centraron en mí. Miré a los ojos de Catalina, tratando de encontrar algo oculto detrás de esa sonrisa perfecta. Sabía que era una trampa. Si un proyecto tan grande estaba en problemas, ciertamente no era un asunto sencillo. Estaba tratando de empujarme a una situación difícil, a un problema complejo que, si no resolvía, me haría caer en desgracia ante mi abuelo y la junta directiva. Pero si me negaba, parecería débil e incompetente. Abuelo, tío, hermana. Me puse de pie y dije con voz tranquila pero firme. Acepto la misión. No podía retroceder. Esta era mi oportunidad de demostrar que no era el títere de nadie. Inmediatamente, pedí ver toda la documentación del proyecto. Pasé toda la tarde encerrada en mi despacho, leyendo meticulosamente cada documento, cada línea de contrato, cada informe financiero. Y como esperaba, el problema no era nada simple. Encontré irregularidades en los libros de contabilidad. Había grandes desembolsos en concepto de compensaciones y ayudas, pero sin documentación clara que los respaldara. Todo estaba aprobado con la firma de mi hermana Catalina como vicepresidenta y responsable del proyecto. Más grave aún, encontré el contrato con una empresa colaboradora especializada en la gestión de terrenos llamada Construcciones Hércules. El nombre en sí no me llamó la atención, pero la dirección de registro de la empresa me dejó helada. Era la antigua dirección de la empresa de Javier, antes de que se mudara a una oficina más grande y presentable. Una conexión turbia comenzó a emerger. Catalina y Javier tenían una relación comercial. Ella le había dado a la empresa de Javier una parte de este lucrativo proyecto, y era muy probable que esos gastos opacos hubieran ido a parar a sus bolsillos personales. Esta trampa en Mallorca no era solo para hundirme, sino también para encubrir sus propias prácticas corruptas. Sentí un escalofrío. La complejidad del asunto superaba con creces mi imaginación, pero en lugar de miedo, una llama de determinación ardió dentro de mí. Tenía que ir a Mallorca. No solo tenía que resolver este embrollo, sino que también tenía que desenmascarar la verdadera cara de mi respetada hermana. El avión aterrizó en el aeropuerto de Palma de Mallorca a mediodía, bajo un sol abrasador. Sin perder tiempo, me dirigí directamente al lugar del proyecto. El espectáculo que me encontré era aún más caótico de lo que había leído en los informes.
La entrada principal estaba bloqueada por un grupo de residentes locales. Sostenían pancartas y gritaban consignas, mientras los trabajadores se agrupaban, incapaces de trabajar. La atmósfera era extremadamente tensa. El director del proyecto, un hombre de mediana edad llamado señor Hong, corrió a recibirme con el rostro pálido. Vicepresidenta de La Vega, ha llegado. La situación es muy complicada. Los residentes se niegan a mudarse, nos acusan de ser estafadores y afirman que la compensación es injusta. Asentí. Mi mirada no se dirigió a la multitud que protestaba, sino hacia la costa cercana. Entre los pequeños barcos de pesca había un yate amarrado, viejo pero que aún parecía robusto. En el casco, 2 palabras estaban escritas, desvaídas por el tiempo pero aún legibles. Mariposa del mar. Ese nombre, por alguna razón, me dio un vuelco en el corazón. Una extraña sensación de familiaridad me invadió. Mariposa, del mar, como el lunar de mi cuello. Un fragmento de memoria tenue cruzó mi mente. El sonido de las olas, el olor de la brisa salada y la risa de un hombre. Mi pequeña mariposa, ven aquí. ¿De quién es ese yate, señor Hong? Pregunté con voz ligeramente temblorosa. El señor Hong siguió la dirección de mi dedo y se rascó la cabeza. Ah, ese es del viejo pescador Mateo. Según dicen, es una herencia de su padre, que también fue un marinero famoso en su día. Ya falleció. Su hijo nos vendió la tierra, pero se negó a vender el yate y lo dejó amarrado ahí. Sentí que tenía que ir allí. Una fuerza invisible me atraía hacia ese viejo yate. A pesar de las protestas del señor Hong, me dirigí sola al muelle. Hablé con el hijo de Mateo y le expresé mi deseo de ver el barco. Quizás sintiendo la sinceridad en mi mirada, accedió. Cuando pisé la vieja cubierta de madera, sentí como si hubiera vuelto a un lugar familiar. Todo evocaba una emoción indescriptible. Entré en la cabina del piloto. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero aún estaba intacto. Mis manos rozaron inconscientemente el timón de madera y los viejos equipos de navegación. Y entonces lo vi. Atascado en una pequeña grieta del panel de control, había un viejo cuaderno de cuero. Temblando, lo recogí. Dentro, en páginas amarillentas, había anotaciones meticulosas con una hermosa caligrafía. Era un cuaderno de bitácora. Cuando abrí la primera página, mi corazón pareció detenerse. La primera línea decía: Diario de navegación de Gabriel de la Vega. Era el diario de mi padre. Caí al suelo, apretando el diario contra mi pecho con ambas manos. Las lágrimas cayeron a raudales. Mi padre había estado aquí, en este mismo barco. Era su legado. Pasé rápidamente las páginas, devorando cada palabra de su escritura. Escribió sobre la navegación, sobre su amor por el mar y sobre su amor por su familia. En las últimas páginas, encontré una vieja foto en blanco y negro. En ella, un padre muy joven, Gabriel de la Vega, sonreía radiante, con un brazo alrededor de los hombros de una mujer desconocida. La mujer también era muy hermosa, con ojos tristes y una sonrisa gentil. Estaban en la cubierta de este mismo mariposa del mar. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué estaba en una foto tan cariñosa con mi padre? Este diario y esta foto planteaban más preguntas que respuestas. El pasado de mi padre, el secreto de su muerte, parecía mucho más complicado de lo que pensaba. Pero ahora tenía una pista importante, y sabía que mi viaje para encontrar la verdad acababa de empezar. Con el diario de mi padre en las manos, sentí una fuerte conexión con el hombre al que solo había podido imaginar a través de recuerdos rotos. El dolor y la curiosidad me impulsaban, pero la razón me decía que primero debía resolver el problema que tenía delante. La crisis de Mallorca era mi primera prueba, y no podía fallar. En lugar de usar la fuerza del poder o el dinero, decidí usar la sinceridad, un arma que mi hermana Catalina nunca habría considerado. Pasé toda la noche releyendo meticulosamente el diario de mi padre. No solo escribía sobre el mar, escribió mucho sobre sus amigos pescadores de aquí, sobre las tardes que pasaba con ellos tomando café y jugando al ajedrez. Escribió sobre su respeto por esta gente sencilla y trabajadora y su amor por esta tierra. Entre ellos, mencionó al viejo Mateo varias veces como a un amigo cercano. Esto me dio una idea. A la mañana siguiente, no fui al lugar como una jefa de alto rango. Me vestí con ropa sencilla y busqué a los ancianos entre los manifestantes, aquellos que probablemente habían sido amigos de mi padre. No hablé de compensación ni de proyectos. Simplemente, en silencio, les mostré el diario. Ancianos, ¿reconocen esta letra? Pregunté con voz baja y respetuosa. Es el diario de mi padre, Gabriel de la Vega. Varios ancianos se acercaron, entrecerrando los ojos para ver las páginas amarillentas. Un anciano de pelo blanco exclamó de repente:
Dios mío, esta es la letra de Gabriel. Qué buen hombre era, siempre tan amable. La atmósfera tensa se suavizó al instante. Me miraron con otros ojos. Ya no era la hostilidad hacia un inversor, sino la curiosidad y el afecto hacia la hija de un viejo amigo. Les conté mi historia, cómo había encontrado a mi familia después de 20 años. Les hablé del amor de mi padre por esta tierra y su gente, tal como lo había leído en su diario. Solo después de establecer esa conexión, empecé a escuchar su historia. Dijeron que un hombre que se hacía llamar representante del grupo había venido y les había prometido una compensación muy alta, pero cuando recibieron el dinero, la suma que tenían en sus manos era apenas una fracción de lo prometido. El hombre era un estafador, un intermediario que se había confabulado con Construcciones Hércules para estafar a los residentes. Todo quedó claro. Catalina había utilizado la empresa de Javier como tapadera para malversar los fondos de compensación a través de un estafador, llenándose los bolsillos mientras creaba un conflicto para ponerme en una situación difícil. Me puse de pie ante los residentes y prometí solemnemente: como representante del Grupo Solaria e hija de Gabriel de la Vega, les prometo a todos ustedes que nuestro grupo ha sido engañado por un villano. Investigaré personalmente este asunto hasta el final. Toda la compensación será pagada de nuevo íntegramente por el grupo, sin intermediarios, directamente a cada familia. Además, en memoria de mi padre, construiremos aquí un centro cultural y una fundación de becas para sus hijos. Mis palabras sinceras llegaron a sus corazones. Esa misma tarde, convoqué una rueda de prensa en el lugar. Frente a docenas de cámaras, expuse públicamente la conspiración del estafador, sin mencionar aún a Catalina ni a Javier, y anuncié el nuevo plan de compensación y los compromisos sociales del grupo. La crisis se resolvió de forma espectacular. Los residentes que ayer estaban furiosos hoy comenzaron a mudarse felices. Mi imagen como una líder joven, inteligente, decidida y humana llenó las páginas de los periódicos. Había convertido la trampa de Catalina en mi propio trampolín. La noticia llegó rápidamente a Madrid. Mi abuelo me llamó. Al otro lado de la línea, su voz temblaba de emoción y orgullo. Bien hecho. Muy bien hecho, Sofía. Has hecho que tu abuelo se sienta muy orgulloso. De tal palo, tal astilla. Vuelve inmediatamente. Tengo algo importante que decirte. El abuelo había tomado una decisión. Al regresar de Mallorca, fui recibida como una heroína. Mi abuelo no me soltaba la mano, y en sus ojos había una confianza absoluta. Don Ricardo y el señor Morales también me miraban con admiración. Solo mi hermana Catalina, aunque seguía sonriendo y felicitándome, no podía ocultar la furia que ardía detrás de sus hermosos ojos. Su plan había fracasado estrepitosamente. Tal como había dicho mi abuelo, al día siguiente convocó a la familia y a los miembros clave de la junta directiva. El ambiente en la sala de reuniones de la mansión era más solemne que nunca. Después de resumir mi éxito en Mallorca, mi abuelo declaró con voz potente y autoritaria: el regreso de Sofía es una gran bendición para nuestra familia. Su talento y coraje han demostrado que es digna de asumir mayores responsabilidades. Por lo tanto, hoy, ante todos ustedes, declaro oficialmente que modificaré mi testamento. Mi participación del 51% en el Grupo Solaria y el futuro cargo de presidenta del Consejo de Administración serán transferidos en su totalidad a mi nieta, Sofía de la Vega. Un silencio sepulcral llenó la sala, seguido rápidamente por murmullos de sorpresa. Fue una decisión impactante. Significaba que yo, que había regresado hacía menos de 2 meses, me convertiría en la heredera oficial del vasto imperio. Estaba atónita. Don Ricardo me miró, sonrió y asintió. En cuanto a mi hermana Catalina, vi cómo su rostro se ponía pálido. Sus manos, debajo de la mesa, estaban tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Lo había perdido todo. La envidia y el odio en sus ojos eran casi imposibles de ocultar. Después de la reunión, cuando todos se fueron, mi abuelo me pidió que me quedara en su estudio. Me tomó de la mano y me dijo con una mirada amable: Sofía, sé que te estoy dando una carga muy pesada, pero al abuelo no le queda mucho tiempo. Confío en que lo harás bien. Tienes que proteger este negocio familiar. Y, ten cuidado. Sus palabras se detuvieron abruptamente. Su rostro se contrajo de dolor. Se agarró el pecho y su respiración se volvió dificultosa. ¡Abuelo, abuelo!, grité alarmada. Don Alejandro se tambaleó y se desplomó lentamente en el suelo. Sus ojos se cerraron. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El abuelo se ha desmayado. Grité desesperadamente. Mis gritos pusieron en alerta a toda la mansión. Una ambulancia llegó rápidamente y mi abuelo fue trasladado al hospital en estado crítico. El médico diagnosticó que había sufrido un derrame cerebral debido a la fuerte emoción.
Cayó en un coma profundo, y no se sabía cuándo despertaría. Toda la familia se sumió en la preocupación y el caos. Pero mientras don Ricardo y yo velábamos en el hospital, mi hermana Catalina entró en acción. Había estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, como vicepresidenta y única familiar directa de don Alejandro presente en la empresa, convocó una junta directiva de emergencia. Declaró que el gran presidente, debido a su avanzada edad y su delicado estado de salud, había sido engañado y había tomado una decisión imprudente. Y entonces, dio el golpe de gracia. Se unió a Javier, que apareció de repente en la reunión como testigo. Javier testificó que yo no era Sofía, sino una impostora llamada Isabel García, y que había utilizado artimañas para engañar a toda la familia. Para añadir más credibilidad, Catalina incluso presentó un informe médico falsificado que concluía que mi ADN no coincidía con el de la familia. Toda la junta directiva quedó en shock. Don Ricardo se levantó y se opuso vehementemente, pero el Nuevo Testamento de mi abuelo aún no había sido notariado. Sus palabras ya no tenían mucho peso. Con las pruebas y el testigo presentados por Catalina, y el hecho de que mi abuelo estaba en coma, el equilibrio de poder se inclinó completamente a su favor. La Junta aprobó una moción para suspender temporalmente todos mis cargos, negar mi derecho informal a la sucesión y delegar toda la gestión del grupo en la vicepresidenta Catalina de la Vega hasta que el gran presidente despertara o hubiera una sentencia judicial. La tormenta llegó tan rápido como un huracán. En solo 2 días pasé de ser la heredera de un imperio a una impostora sospechosa a los ojos de todos. Cuando regresé del hospital a la mansión, 2 corpulentos guardaespaldas me bloquearon en la puerta de mi habitación. Órdenes de la vicepresidenta Catalina. A partir de ahora, la señorita Sofía no puede dar un paso fuera de esta habitación. La puerta se cerró de golpe a mi espalda. Estaba bajo arresto domiciliario. La verdadera trampa de Catalina acababa de cerrarse oficialmente. Las 4 paredes de mi lujosa habitación se habían convertido en mi prisión. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La confusión, la ira y el miedo me abrumaban. Catalina le había dado la vuelta a la tortilla de forma espectacular. No solo se había apoderado del grupo, sino que me había convertido en una impostora, una marioneta en sus manos. Todas las puertas parecían haberse cerrado de golpe ante mí. El abuelo en coma, don Ricardo neutralizado en la junta, y yo, encerrada, sin poder contactar a nadie. Me dejé caer en la cama intentando calmarme. La desesperación no resolvería nada. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? Busqué mi teléfono, pero ya me lo habían quitado. Todas las vías de escape estaban bloqueadas. De repente, las últimas palabras de mi abuelo antes de desplomarse resonaron en mis oídos. Ten cuidado. Estaba tratando de advertirme sobre alguien, probablemente Catalina, y entonces otro recuerdo afloró. Cuando se agarró el pecho, sus ojos me miraron con urgencia. Sus labios murmuraron unas palabras en silencio. En ese momento estaba demasiado en pánico para darme cuenta, pero ahora, en la calma, intenté recordar la forma de sus labios. La vieja villa. La caja fuerte. Sí, eso era lo que intentaba decirme. La vieja villa, un edificio en una zona apartada de la finca que, según había oído, llevaba mucho tiempo sellado. Quería que fuera allí. Dentro había una caja fuerte, y dentro de ella debía haber algo. Algo que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Una débil llama de esperanza se reavivó. No podía quedarme aquí esperando mi fin. Tenía que escapar. Esperé hasta la medianoche, cuando toda la mansión quedó en silencio, y entonces actué. Mi habitación estaba en el 2.º piso, no muy alta, pero lo suficiente como para ser peligroso. Miré por la ventana. Abajo había un césped suave, y afortunadamente, un viejo árbol de bugambilla crecía cerca del muro del jardín. Sus ramas nudosas podrían servir como una escalera improvisada. Até las sábanas de mi cama para formar una cuerda resistente. Até un extremo firmemente a la pata de la cama y dejé caer el otro hacia abajo. Mi corazón latía como un tambor. Nunca había hecho algo tan temerario. Pero la idea de mi abuelo, la idea de la verdad que debía ser revelada, me dio valor. Respiré hondo, salí por la ventana, me agarré a la cuerda de sábanas y bajé lentamente. El frío viento de la noche me golpeaba la cara, pero ya no tenía miedo. Cuando estaba casi en el suelo, me solté y aterricé suavemente sobre el césped. Lo había logrado. Me escondí en la oscuridad, observando cuidadosamente mi entorno. Las luces de seguridad seguían encendidas, y de vez en cuando veía la sombra de un guardia patrullando. Tenía que ser extremadamente cautelosa. Usando los arbustos y la oscuridad como cobertura, me moví como una sombra hacia la vieja villa. La villa apareció ante mí, sombría y silenciosa bajo la luz de la luna.
La puerta principal estaba cerrada con un gran candado oxidado, pero recordé que el señor Morales me había hablado una vez de un pasadizo secreto en la parte trasera, una ventana del sótano que los niños usaban para entrar y salir. Me deslicé por la pared cubierta de musgo hasta encontrarla. La ventana de madera estaba podrida, y pude abrirla con un poco de fuerza. Me deslicé dentro. El aire húmedo y frío me envolvió al instante. Encendí el flash de mi reloj inteligente, que Catalina no se había molestado en quitarme. La débil luz barrió un espacio lleno de polvo y telarañas. El lugar parecía olvidado hace mucho tiempo. Tal como mi abuelo había dicho, la caja fuerte estaba escondida detrás de un gran cuadro en el estudio. Encontré el estudio y quité el cuadro de un paisaje. Una vieja caja fuerte de acero apareció en la pared, cerrada con una combinación. ¿Qué hacer? Probé el cumpleaños de mi abuelo, el de mi padre, el de Catalina, todos incorrectos. Desesperada me senté en el suelo mirando fijamente la caja fuerte. De repente, el nombre Mariposa del Mar cruzó mi mente. La Mariposa del Mar. Probé la fecha que mi padre había escrito en su diario, el día que completó su último viaje en ese yate. ¡Clic! Se oyó un pequeño sonido. La puerta de la caja fuerte se abrió. Mi corazón estaba a punto de estallar. Dentro no había dinero ni joyas, solo un fajo de papeles. Lo cogí con manos temblorosas. Eran informes médicos. Y cuando leí la conclusión, sentí que el mundo se derrumbaba. El informe decía que yo, Sofía de la Vega, no tenía parentesco sanguíneo con la familia. Era idéntico al que Catalina había presentado en la junta directiva. ¿Por qué? ¿Por qué mi abuelo escondería un informe falsificado que perjudicaba a su propia nieta? Podría ser. ¿Podría ser que yo no fuera realmente su nieta? ¿Que todo fuera un error? La confusión y la desesperación extremas me invadieron. Mientras miraba sin comprender los papeles que tenía en la mano, de repente, una linterna me iluminó directamente la cara. La luz era cegadora. Vaya, vaya, mira qué ratita se ha escondido aquí. La voz burlona de Catalina sonó desde la puerta del estudio. Estaba de pie, con los brazos cruzados, y a su lado estaban Javier y dos corpulentos guardaespaldas. Su hermoso rostro ya no ocultaba su triunfo y desprecio. «Hermana, ¿cómo sabías que estaba aquí?» Balbuceé, tratando de esconder los papeles a mi espalda. Catalina se acercó, riéndose. ¿Crees que tus pequeños trucos pueden engañarme? Te he estado vigilando todo el tiempo. Ese reloj inteligente que llevas tiene un rastreador GPS. Estúpida. Mi corazón se hundió. Había sido demasiado ingenua. ¿Has encontrado lo que buscabas, querida hermanita? Miró de reojo los papeles en mi mano. Sí, esa es la verdad. No eres la nieta del abuelo. Solo eres una huérfana afortunada con el mismo lunar que su nieta muerta. El abuelo te confundió porque la echaba demasiado de menos. Pero yo no estoy ciega como él. Cada una de sus palabras era como un martillo golpeando mi cabeza. Miré a Javier. Estaba de pie con el rostro inexpresivo, su mirada indescifrable. Entonces, tú también eras su hombre, dije con amargura. Ese mensaje, esa advertencia, todo era parte de vuestro plan. Javier no respondió. Simplemente evitó mi mirada y bajó ligeramente la cabeza. Su silencio era una confesión. Mi corazón se hizo añicos. Había sido una tonta al creer en la vana esperanza de un hombre que ya me había traicionado. Bueno, se acabó el teatro, ordenó Catalina a los guardias. Atrapadla. Esta vez la encerraré en el sótano y no volverá a tener la oportunidad de escapar. Los dos guardias se acercaron a mí. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la fría pared. Estaba completamente atrapada. Pero en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. Javier, que había estado en silencio, entró en acción de repente. No se abalanzó sobre mí, sino que se dio la vuelta y le dio un fuerte puñetazo en la cara a uno de los guardias. Antes de que el otro guardia pudiera reaccionar, Javier lo empujó con todas sus fuerzas hacia Catalina, y ambos cayeron al suelo. «Sofía, corre», gritó Javier con desesperación. Estaba completamente paralisada. ¿Qué estaba pasando? «Javier, estás loco. ¿Qué demonios haces?», gritó Catalina desde el suelo, furiosa. Javier la ignoró. Corrió hacia mí, me arrebató los papeles de la mano y los tiró a un rincón. «Es falso. El verdadero informe lo tiene el señor Morales, el mayordomo. El abuelo se lo confió. Búscalo». Y entonces me puso una pequeña llave en la mano. «Esta es la llave de su taquilla en sus aposentos. La prueba real está ahí. Vete ya». Los dos guardias ya se habían recuperado. Gruñendo de rabia, se abalanzaron sobre Javier. Se desató una feroz pelea en la pequeña habitación. Javier era fuerte, pero no podía contra dos matones profesionales solo. Pronto, lo estaban golpeando brutalmente. «Javier»,
Grité en pánico. Vete, no te preocupes por mí, rápido. Javier se levantó y bloqueó el paso de los dos guardias con su propio cuerpo, dándome tiempo. Me miró por última vez. Su mirada era compleja, una mezcla de disculpa y urgencia. Te debía una disculpa y una vida. Sobrevive y acaba con ella. Uno de los guardias blandió una barra de metal y golpeó a Javier con fuerza en la espalda. Se desplomó, con sangre saliendo de la comisura de sus labios. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No había tiempo para dudar. Apreté la llave en mi mano, me di la vuelta, salí corriendo de la villa y corrí como una loca en la oscuridad. Detrás de mí, los gritos furiosos de Catalina y los sonidos de la pelea se desvanecieron. Tenía que vivir. Tenía que encontrar al señor Morales. Tenía que darle la vuelta a esta situación. Por mi abuelo, por mis padres y por el sacrificio de Javier. Corrí como una loca por la noche. La oscuridad de la finca era a la vez mi enemiga y mi aliada, ocultando mi pequeña figura de los focos y los ojos de los guardias de Catalina. La imagen de Javier desplomado en un charco de sangre me atormentaba, pero sus palabras resonaban aún más fuerte. Búscalo. La prueba real está ahí. Tenía que encontrar al señor Morales. Era el hombre más leal a mi abuelo y mi única esperanza. En lugar de ir al edificio principal, tomé un pequeño sendero utilizado por los jardineros y me dirigí hacia el ala de servicio donde vivían los empleados. Mi corazón latía desbocado, en parte por la carrera, en parte por el miedo. Sabía que si me atrapaban esta vez, Catalina no me daría otra oportunidad. Afortunadamente, toda la atención de Catalina parecía estar centrada en la vieja villa. Llegué al ala de servicio sin problemas. Encontré la habitación del señor Morales. La puerta estaba entreabierta. Llamé suavemente, con voz temblorosa. Señor Morales. Soy yo, Sofía. La puerta se abrió de inmediato. Allí estaba el señor Morales. Su viejo rostro estaba lleno de preocupación. Al verme, con la ropa sucia y el pelo revuelto, me metió rápidamente dentro y cerró la puerta. Señorita Sofía, Dios mío, ¿cómo ha salido? No sabe lo preocupado que estaba. Señor Morales, jadeé, mostrándole la llave que Javier me había dado. Javier dijo que el abuelo le confió los documentos reales. ¿Dónde están? El señor Morales miró la llave y luego a mí. Una luz de determinación brilló en sus ojos. No hizo muchas preguntas, simplemente asintió. Sígame. Me condujo a un viejo armario de madera en la habitación. No usó mi llave, sino que sacó otra de su bolsillo y abrió un compartimento secreto. Dentro no había documentos, sino una carta amarillenta cuidadosamente sellada. En el sobre, con la caligrafía familiar de mi abuelo, estaba escrito: para ser entregada únicamente a mi nieta Sofía, en caso de que mi vida esté en peligro o la familia se enfrente a una crisis. El gran presidente me confió esta carta el año pasado, dijo el señor Morales en voz baja. Dijo que en esta carta, señorita, encontraría todas las respuestas que necesita. Y su llave. Sirve para abrir la caja de metal donde se guardan las pruebas mencionadas en esta carta. El señor Morales usó mi llave para abrir una caja de metal que estaba al lado. Dentro había un grueso fajo de documentos, pero me hizo un gesto para que leyera la carta primero. Con manos temblorosas abrí el sobre. Apareció la escritura de mi abuelo, enérgica pero llena de tristeza. Mi querida nieta Sofía, cuando leas esto, es probable que yo ya no esté en mi sano juicio para protegerte o que haya ocurrido una gran calamidad. Ha llegado el momento de que sepas toda la verdad, una verdad que he enterrado durante 20 años por el llamado honor de la familia. Sofía, eres de la sangre de esta familia. Eres la hija biológica de mi hijo, Gabriel de la Vega. Pero tu madre, Elena Vargas, no era su única esposa. La madre de Catalina, la primera esposa, era la esposa legítima. Tu padre y tu madre se amaban de verdad. Pero debido a la presión familiar, tuvo que casarse con la madre de Catalina. Tu madre, Elena, era la mujer de la foto que encontraste en el Mariposa del Mar, la segunda esposa sin nombre de mi hijo. La madre de Catalina, que vivió toda su vida consumida por los celos, no podía aceptar vuestra existencia. Cuando se enteró de que tu madre estaba embarazada, enloqueció. No fueron secuestradores, fue ella quien orquestó el secuestro. Su objetivo era matar 2 pájaros de un tiro, hacerse con el rescate y eliminaros a ti y a tu madre al mismo tiempo. Ese terrible accidente de coche fue obra suya. Mató a tu padre y a tu madre. Tú sobreviviste milagrosamente, pero perdiste la memoria y fuiste abandonada en un lugar desconocido por sus secuaces, y así acabaste en el orfanato. Descubrí toda esta verdad poco después, a través de una investigación secreta. Pero para entonces, la madre de Catalina estaba gravemente enferma,
y Catalina era solo una niña. No pude exponer los crímenes de mi nuera. Temía que mancharía el honor de toda la familia y arruinaría el futuro de Catalina. Elegí el silencio. Un silencio culpable que me ha atormentado durante 20 años. Sabía que Catalina, consentida desde niña, era egoísta y ambiciosa. Temía que si algún día descubría la verdad, te haría daño. Por eso lo preparé todo. El documento falso en la caja fuerte de la vieja villa era una trampa para hacerla bajar la guardia. Y todas las pruebas de los crímenes de su madre, tus resultados reales de ADN, un testamento notariado, se lo confié todo al señor Morales. Sofía, mi nieta, usa esto para recuperar lo que te pertenece. Sé fuerte. Perdóname por no haberte protegido mejor. Tuesday, abuelo, Alejandro de la Vega. Terminé de leer la carta. Las lágrimas ya nublaban mi visión. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Una verdad mucho más terrible y cruel de lo que podría haber imaginado. La madre de Catalina. Ella había matado a mis padres. Y Catalina. Estaba siguiendo los mismos pasos. Me sequé las lágrimas. Mi mirada se volvió más dura que nunca. Miré la pila de pruebas en la caja de metal. No era momento de ser débil. Era momento de luchar. A la mañana siguiente, se celebró la junta directiva que decidiría el futuro del grupo. Catalina, vestida con un autoritario traje negro, se sentó en la silla presidencial, sin ocultar su triunfo. Se estaba preparando para el último paso para legitimar su posición. Damas y caballeros, comenzó Catalina con voz segura. Como saben, el gran presidente don Alejandro se encuentra actualmente en coma e incapacitado para dirigir la empresa, y la verdad sobre la impostora Sofía de la Vega ha sido revelada. Por lo tanto, hoy propongo a esta junta que votemos para despojarla oficialmente de su identidad y reconocerme a mí como la única líder legítima del Grupo Solaria. Varios directores, comprados por Catalina, comenzaron a hablar en su apoyo. Don Ricardo estaba sentado, con el rostro sombrío, impotente. Justo en ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Entré yo. Todos se giraron para mirarme, atónitos. Catalina fue la más sorprendida. «Tú. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están los guardias?» Sin siquiera mirarla, caminé directamente hacia la cabecera de la mesa de reuniones. Detrás de mí, me seguía el señor Morales, llevando la caja de metal. Llevaba un traje blanco. Mi rostro era frío, pero mis ojos ardían. «Hola, vicepresidenta Catalina», dije con voz clara y firme. «He venido a recuperar lo que es mío». «¿Qué tonterías dices?» «No eres más que una impostora», gritó Catalina, perdiendo toda su compostura habitual. «¿Una impostora?», me reí. «Entonces, ¿qué es esto?». Abrí la caja y saqué las pruebas una por una, colocándolas sobre la mesa. El informe de ADN original con una coincidencia del 99%. El testamento, notariado por un abogado, que me nombra única heredera. Y por último, el expediente completo de la investigación sobre los crímenes de tu madre hace 20 años. Registros de transferencias a sus secuaces, grabaciones de audio, declaraciones de testigos que mi abuelo encontró en secreto. Tu madre, por celos, mató a mis padres y fingió un secuestro. Y tú, por codicia, has repetido su crimen, tendiendo una trampa a tu propia hermana. Las pruebas de tu malversación de fondos en el proyecto de Mallorca también están todas aquí. La sala de reuniones estalló. Los accionistas estaban horrorizados, sin poder creer lo que acababan de oír. El rostro de Catalina estaba blanco como el papel. Se tambaleó y balbuceó. «No, no es verdad. Es todo mentira. Es falso. Si es falso o no, la policía nos dará la respuesta». Justo entonces, la puerta de la sala de reuniones se abrió de nuevo. Entró mi abuelo, sentado en una silla de ruedas empujada por don Ricardo. Parecía muy débil, pero sus ojos brillaban, mirando fijamente a Catalina. «Todo lo que Sofía ha dicho. Es verdad». Su voz era débil, pero todos la oyeron. Yo soy el testigo. La aparición de mi abuelo fue el golpe final que derrumbó a Catalina. Todas sus esperanzas se desvanecieron como el humo. Acorralada y habiendo perdido la razón, Catalina hizo una locura. Soltó un grito agudo y sacó una pequeña y reluciente pistola de su bolso. La sala de reuniones se convirtió en un caos. La gente gritaba aterrorizada, buscando dónde esconderse. «Todo es por tu culpa». Catalina me apuntó con el arma, sus ojos inyectados en sangre. «Si no hubieras aparecido, todo esto sería mío. Mío. Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco lo tendrás». «Asshole». El tiempo pareció detenerse. Me enfrenté al cañón negro. Por un momento pensé que todo iba a terminar. ¡Bang! Un disparo resonó, rompiendo el espacio, pero no sentí dolor,
Una figura se había lanzado delante de mí, protegiéndome. Su cuerpo se tambaleó y se desplomó lentamente a mis pies. Sangre, mucha sangre, se extendió por su camisa blanca. Era Javier. ¡Javier!, grité, cayendo de rodillas para sostenerlo. Había venido. No sé cómo había escapado, pero había llegado justo en este momento de vida o muerte. Me miró y esbozó una débil sonrisa. Dije que te debía una vida. Antes de que pudiera terminar, sus ojos se cerraron lentamente. Todo sucedió tan rápido que, aprovechando la confusión, el equipo de seguridad del edificio irrumpió, desarmó y sometió a Catalina. No se resistió, solo se quedó allí, riendo como una loca. ¡Una ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia!, grité, abrazando a Javier, tratando de detener la sangre que no dejaba de brotar. Ese día, el grupo Solaria experimentó el mayor terremoto de su historia. La culpable fue arrestada, y la verdadera heredera rezaba desesperadamente, abrazando a su antiguo enemigo. Un año después, el sol de la mañana entraba por las ventanas del despacho presidencial, iluminando la silueta de una mujer que contemplaba las bulliciosas calles de Madrid. Había cambiado mucho. Su largo cabello ahora le llegaba a los hombros, dándole un aspecto más dinámico y moderno. Su traje, perfectamente entallado, irradiaba confianza y el porte de una líder. Después de un año turbulento, me había consolidado firmemente en el puesto de presidenta del Grupo Solaria, superando la crisis y llevando a la empresa a nuevas alturas. Mi abuelo se había recuperado considerablemente. Aunque su salud ya no era la de antes, ahora estaba completamente retirado, disfrutando de los placeres de la vida rural con don Ricardo, jugando al ajedrez y tomando té todos los días. Verlo encontrar la paz después de tanto tormento me llenaba el corazón de calidez. Catalina fue condenada a una merecida pena de prisión por sus crímenes. Y Javier sobrevivió milagrosamente. Después de recuperarse, se fue en silencio, sin despedirse. Todo entre nosotros parecía haberse resuelto con aquel fatídico disparo. La puerta de mi despacho se abrió ligeramente y entró mi secretaria. Presidenta, el señor Javier Ramos está aquí para verla. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Había vuelto. Javier entró. Estaba más delgado, pero parecía más fuerte y maduro. Nos sentamos uno frente al otro. Ya no había el odio del pasado, solo la calma de quienes han atravesado juntos una tormenta. Pronto me mudaré al extranjero, dijo el primero. Quería despedirme antes de irme. Para empezar de nuevo, afirmé. Sí, asintió. A un lugar donde nadie me conozca. Gracias por no emprender acciones legales contra mi empresa. Ese era trabajo de la ley. Además, me salvaste la vida. Él sonrió. Una sonrisa genuina. Dejó un pequeño objeto sobre la mesa. Era una mariposa de madera, exquisitamente tallada. No tenía nada que darte, así que la hice yo mismo. Tómala como una última disculpa. Cogí la mariposa de madera sintiendo su calidez. Gracias. Cuídate mucho, Javier. Tú también, Sofía. Se levantó, se dio la vuelta y se fue. Un capítulo del pasado se cerraba oficialmente. Esa noche asistí a una cena de bienvenida diplomática. En medio del lujoso salón, una voz cálida sonó cerca de mi oído. Buenas noches, presidenta de la Vega. ¿Me permite invitarla a una copa? Mi nombre es Mateo Soler. Me di la vuelta. Ante mí había un joven, de rostro apuesto, ojos inteligentes y una sonrisa amable. Era el joven diplomático de quien había oído hablar con admiración. Sonreí, una sonrisa genuina, serena y tranquila. Hola, señor Soler. Soy Sofía de la Vega, encantada de conocerle. La mariposa que había dormido durante 20 años, después de romper su crisálida y experimentar todo tipo de tormentas, finalmente había encontrado su propio cielo. Un nuevo amanecer, brillante y lleno de esperanza, estaba comenzando.